Hola, soy Isidro Jiménez. Vamos a hablar en este vídeo de la sociedad de consumo y cómo afecta al cambio climático. Podemos ver primero un producto realmente importante en esta sociedad de consumo, que es el Ford Model T, que es un coche aparentemente normal para la época, pero que sin embargo supuso grandes avances y cambios verdaderamente importantes en la industria del automóvil. En el año 1908 se producían 10.000 vehículos, en 1916 ya se producían 300.000 vehículos, es decir, que es un salto cualitativo importante. Se pasa de fabricar un coche básicamente de forma artesanal a hacerlo con una cadena de montaje, con las teorías que en aquella época empezaron a verse como importantes en la industrialización. Y suponen también una forma nueva de entender el vehículo, en tanto que los propios trabajadores de la empresa pasan a ser o podrían llegar a ser incluso consumidores de un producto, algo que hasta ese momento solo era exclusivo, digamos, de las clases altas, ¿no? En aquella época también se observan anuncios como este de Gillette, aparato de afeitar, más de 2 millones de maquinillas de afeitar. En realidad hace referencia a que es un producto que tiene todo el mundo y que de alguna manera debería de tener todo el mundo, una clase media que va creciendo y que va adquiriendo productos cada vez más accesibles, ¿no? Porque también se producen de forma estandarizada y en fábricas, en grandes fábricas. Y por lo tanto hay una etapa, como en este anuncio de principios del siglo XX, de educación para el consumo, en cómo utilizar esos productos, etcétera, ¿no? Lo podemos también observar en algunos productos en los que incluso hay un pequeño aprendizaje sobre el nombre de la marca, la pronunciación que se debe utilizar para nombrar algunos productos, ¿no? Como en este caso este producto que se llama Modes y lo indica claramente en el anuncio cómo se debe pronunciar, ¿no? Estamos en los principios de los años del siglo XX con una educación en el consumo que además se lleva a elementos poco a poco, a elementos que son, digamos, tradicionales o importantes en esa constitución de la clase media. En este anuncio, por ejemplo, se indica a esposas, observad este anuncio con detenimiento, señalad los productos que deseáis para estas navidades, enseñárselo a vuestros maridos, si no va inmediatamente a la tienda, llorad un poco, no mucho, solo un poco, irán. Aparte de que tiene un elemento claro, que es el tema de género, que son cosas importantes en este tipo de publicidad, a pesar de que hay una idea de que la publicidad clásica antigua, pues digamos que es candorosa, que es inocente, pero que lógicamente tiene un componente ideológico. Aparte de eso está el tema de que muchos de los productos que aparecen aquí son como una especie de catálogo de lo que debe tener una persona que quiere acceder a esa clase media, esa clase que en ese momento pues, se va construyendo pues, con unos sueños como por ejemplo en el sueño estadounidense, en el sueño americano, ¿no? Sería pues, el chalet y ciertos electrodomésticos, ¿no? Estamos en los años 50 y por tanto, lo que funciona realmente bien en esa primera época de extensión del consumo y de la clase media es el consumo por imitación, con anuncios como este, que son simbólicos en el sentido de que la clave es un poco copiar al resto de personas de esa clase media consumidora, y se pasa en unos años, digamos a partir de los años 60-70, a un consumo de la diferenciación, donde tiene mucho más peso la dimensión aspiracional de esa clase media. Es decir, en vez de una imitación, lo que se produce justamente es un intento de diferenciación dentro de esa clase media, ¿no? Se habla de consumo aspiracional, se habla de lujo accesible, incluso se inventan palabras como mastige, que es una especie de prestigio de masas, que va asociado a productos que no son muy caros, son un poco más caros de lo normal, pero que se pueden comprar en tiendas habituales, ¿no? Y pasamos, por lo tanto, a unos años, sobre todo en los años 80, donde la publicidad se convierte en un elemento verdaderamente importante, o los intangibles se convierten en un elemento clave de la publicidad, y esto se ve reflejado en cierto tipo de publicidad, como la de Benetton, que hace mucho hincapié en los valores de la propia marca, como en este anuncio, que es el de una persona enferma de SIDA, y que lo que intenta reflejar de alguna manera es un cambio en la visión del propio producto, ¿no? Es decir, lo importante ya no es vender jerseys, sino ser capaz de abanderar un cierto tipo de valores, ¿no? Como es el caso de Benetton, y que se puede observar muy bien en algunos de los anuncios en los años 80 de esta marca, que simbolizaban y representaban, pues, por ejemplo, la multiculturalidad, ¿no? Un valor que claramente Benetton pues, termina siendo una de las grandes cabezas de esta idea, ¿no? Hay otras grandes marcas, como por ejemplo Coca-Cola, que empezó siendo un producto
digamos, muy funcional, casi farmacéutico, ¿no? Con anuncios como este, tónico para el estómago y los nervios, capaz de acabar con el dolor de cabeza, la histeria y la melancolía. Es decir, un producto casi farmacéutico que termina convirtiéndose bueno, pues en un refresco para que la vida sepa bien, ¿no? Entonces estamos hablando de un tipo de orientación de la marca mucho más emocional, donde justamente esos intangibles son la clave, en productos que además no son de primera necesidad, ¿no? Como puede ocurrir con Coca-Cola, y que sin embargo terminan siendo símbolo de la democratización del consumo. ¿Cuál es el problema? Lógicamente, los límites con los que nos encontramos en un planeta finito, que poco a poco vamos viendo finito, porque en principio existe una idea de que no hay esa finitud, pero poco a poco vamos viendo que en el consumo de energía, como en este caso un gráfico muy conocido, el consumo de energía mundial per cápita, cómo ha ido creciendo según el modelo de consumo, ¿no? Vemos un primer crecimiento en los años 10, 20, referido a la cadena de montaje, a esa época de industrialización, pero sobre todo un gran crecimiento de las energías a partir de los años 50-60, donde justamente se da el cambio de este modelo, vamos a decir así, de la extensión de esa clase media a un modelo de la diferenciación de esa clase media, ¿no? Como podemos observar, el petróleo, justamente las energías fósiles han sido la clave de ese crecimiento del consumo. Y también, por supuesto, ese consumo va asociado a la evolución de las emisiones de CO2, en otro gráfico muy conocido, donde lo interesante es que el gran aumento de esas emisiones no se da tanto entre los años 50-60, que sería ese cambio de modelo de consumo, sino justamente un poquito posterior y que refleja justamente cómo se han ido produciendo los efectos de ese modelo de consumo, ¿no? Por lo tanto, tenemos un primer consumo, una primera fase del consumo, que sería el consumo de la imitación en esa extensión de esa clase media, y un segundo modelo de consumo de la distinción. Los dos coinciden durante bastantes décadas, donde hay una madurez de esas clases medias y donde se pasa de tener 2.000 millones de personas a principios del siglo XXI a, como vamos a ver, dentro de 15 años se calcula 5.000 millones de personas de una clase media consumidora con ese modelo justamente de la distinción, ¿no? Estamos hablando que se calcula que en el año 2030 la población mundial que participaría de esa clase media consumidora sería casi 5.000 millones de personas, lo cual evidentemente pone en riesgo los recursos con los que contamos en este planeta, ¿no? Por eso hablamos justamente de un reto, el reto del antropoceno, en el sentido de que es básicamente cómo se define una nueva era geológica, afectada por la actividad de la humanidad, donde hay un claro crecimiento de esa clase media consumidora con aspiraciones justamente a diferenciarse y a la vez un mundo finito aquejado por muchas dolencias, por decirlo de alguna manera, entre ellas con el escenario del cambio climático que nos pone por delante un futuro incierto. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.